Lo mismo después yo edito todo esto. Mm, Y ahí me tenía que ir acá. Me vi todos los tutoriales. Bueno, entonces. Bueno. Eh, a ver. Cualquier cosa. Me avisan en el grupo. Bueno, entonces lo que preparé fue, digamos, como un resumen, digamos, como para englobar las dos clases, la primera clase y la segunda clase, siendo esta la tercera que vendría a ser la sincrónica. Cosa de que no quede duda alguna o se despejen si había alguna. Bueno, esta primera introducción, que era la clase uno al procesamiento y análisis de datos, ¿en qué consistía? Habíamos comentado un poco en clase de que hoy en día ya casi todo, digamos, las empresas, los negocios apuntan a esto, a procesar datos, a analizar datos. Pero, ¿cuáles son los primeros pasos? O sea, ¿de qué se tienen que valer primero? De justamente recoger los datos. Cuanto más información, cuanto más grandes volúmenes de datos tengan, mejor, porque entonces lo que vamos a llamar después las muestras son más precisas y eso nos arroja mejores resultados. Bueno, pero no se trata solamente de recoger datos por recogerlos, digamos, o sea, sino esos datos deben contener información relevante que nos sirva. Entonces, no solamente nos vamos a tener que ocupar de recoger, sino de la manera en que vamos a recoger esa información, o sea, que esos datos contengan información. Bueno, una vez que tengamos eso, lo que hay que hacer es analizar nuestros datos. Con el simple hecho de tener datos no nos va a servir. Después vamos a ver cuáles son los pasos y por qué esto de recoger, analizar, porque existen diferentes pasos para el análisis de datos. Bueno, al analizar los datos, como les decía, cuanto más grandes sean las muestras, mejor, porque nos va a dar mayores precisiones. Pero ¿y cómo hago todo esto de analizar y de procesar? Justamente me voy a valer de diferentes herramientas que ya existen. O sea, el desarrollador de software tuvo la buena idea de desarrollar herramientas que a mí, científico en la ciencia de datos, me van a servir esas herramientas. O sea, yo no tengo que, va a ser lo mínimo, por eso dan programación, porque tienen que tener los conocimientos básicos, digamos, y entender la lógica de la programación, y también tienen que entenderle cómo funcionan los programas, digamos, cómo se lee un código. Pero después, que es una variable, una constante, por ejemplo, son conceptos básicos, conceptos de algoritmo, que me van a servir de herramienta. Después uno se va armando en el quehacer, en el andar del trabajo y de la vida, va aprendiendo mucho más, ¿no es cierto? Pero como primera herramienta sí o sí necesitan dar programación, porque después cuando toman estas herramientas de procesamiento de datos, las herramientas están programadas y por ahí tengo que escribir alguna que otra línea de código, pero son mínimas porque casi todo está hecho como para que estas herramientas, hay herramientas que son, por ejemplo, todo con el mouse, o sea, haciendo clic, 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 no necesitamos estar codificando, pero hay otras que sí, que sí o sí necesito tirarle una sentencia para que me traiga lo que deseo. ¿Para qué hago esa sentencia? ¿Para qué voy a hacer? Para justamente analizar y ver qué información quiero que me muestren de los datos que yo recogí. ¿Cómo? O sea, al recoger esos datos los tengo. Bueno, después los voy a depurar todo. Pero lo que hacen las herramientas es justamente, como toda herramienta, hacer lo que yo le digo que haga. No voy a codificar
la herramienta, sino ahora la herramienta está hecha y tiene un montón de funciones que me sirven a mí para lo que tengo que hacer es como chupar, digamos, los datos y con eso ver y decidir qué es lo que Profe, sí. no se está cambiando la pantalla. No, todavía no. Sigo ahí en la herramienta de procesamiento de datos en la primera. Ah, Bueno. disculpe. Bueno, eso serían los primeros pasos, digamos, recoger la información, que la información, o sea, que esos datos no sean cualquier cosa, sino que contengan información que necesite, analizar esos datos y luego procesarlos. ¿Ahí se cambió? No, Fua. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Vuelvo a compartir a ver qué pasó. No, el tutorial decía que tengo que poner una ventana. Ahí decía, así decía. Ahí ven lo que yo puse. sí, profe, se ve consecuencia. Ajá, Ahí se cambió la 2, ahora está la 3. bien. ¿Y qué será que tengo que poner así de a uno en uno? Capaz que no le gusta. Vio que yo me fui a presentar desde el principio. Capaz que eso no le gusta al coso este. Bueno, maldito coso. Vamos a ir entonces uno en uno. Bueno, entonces todo eso que dije anteriormente, ¿de qué me sirve a mí? O sea, ¿qué consecuencias, qué obtengo con esto? ¿Qué obtienen las empresas, los negocios? Justamente reducir los costos. ¿Y por qué? Porque me permite todo ese análisis de datos. O sea, eso es lo que van a hacer ustedes le van a salvar la vida a los negocios. Me permite, o incluso a otras, hay un documento que yo les compartí, que son diferentes aplicaciones, digamos, que se hicieron que se hacen con el análisis de las ciencias de los datos. Y por ejemplo, se pueden predecir, se están haciendo incluso, la detección temprana del cáncer, porque aplican algoritmos, por ejemplo, donde lo que hace es, tienen un historial de imágenes de casos malignos de cáncer, ¿no es cierto? Y ese historial, analizado de cierta manera, arroja predicciones. Y eso, junto con otra cantidad de cosas que harán los científicos de esa ciencia, arroja resultados espectaculares que lo que hace es que cada vez puedan predecir más tempranamente el cáncer de mamas, por ejemplo. Y eso es salud, digamos. Y así con todo. Entonces, reducimos los costos y somos con fines de lucro, ¿no es cierto? Tomamos buenas decisiones para nuestra empresa o para, en este caso, la salud. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría salvar millones de personas con el cáncer de mama, con el tema del cáncer de mamas? No sé cuánto es la tasa de mortalidad por ese cáncer. También se pueden, justamente, todo consecuencia, reducir los riesgos. En el caso, sobre todo, si es una empresa o un negocio, vos vas a saber, de acuerdo a o incluso el gobierno, de acuerdo a un análisis de datos, vas a decir, bueno, en esta me meto, en esta no, o acá tengo que mejorar porque puede pasar esto. Y bueno, y también nos permite tener una visión futura, porque vos con todo ese análisis de datos puedes decir, bueno, esto puedo mejorarlo de tal manera, puedo invertir en tal cosa, me paro acá, de todo tipo de análisis, digamos, como que saber hasta dónde
ir con nuestro negocio. Bueno, y en cuanto rápidamente cuántos son, que vamos a ir viendo, las herramientas que nosotros vamos a trabajar van a ser R, que es esta, Python, que vieron, ustedes lo que vieron es como el lenguaje Python. Nosotros lo que estamos por ver son las librerías de Python como herramienta para el análisis de datos. No vamos a sentarnos a codificar así como hacían con Python, sino que verlo como una herramienta, o sea, qué función, qué cosas me da, qué me brinda Python, o sea, ya lo conozco, qué me brinda para yo poder analizar mis datos. Esas son las que más vamos a ver. Julia, yo nunca trabajé ni vi Julia, pero sé que se usa. SQL ustedes creo que vieron en base de datos, y ahora más adelante vamos a describirlo más o menos un poco. Bueno, Java y JavaScript saben que son más bien para el desarrollo de software. Scala, lo que tiene que trabaja con sistemas distribuidos. Todo lo que sea distribuido es grandes volúmenes. Y este es el símbolo de MATLAB, que es más bien para estadísticas, predicciones del tipo matemáticas, digamos. Incluso en la facultad se da como una herramienta MATLAB para que no nos terminan de decir que sirve para el análisis de datos, pero o sea, ahora me enteré y entendí después de haber aprobado y cursado la materia de que era para eso. Porque por ahí te dan cosas que no... ¿Y esto para qué me dieron? A mí me pasó mucho. Bueno, seguimos. Avísenme si no se cambia o cualquier cosa. Bueno, entonces, vamos a comentar un poquito estas herramientas. Esto es todo como un resumen de la clase 1, que era una introducción. Bueno, las herramientas más conocidas, como dijimos, bueno, tenemos Excel, que a pesar de ser, tenemos la desventaja con Excel de que se paga una licencia, pero es una herramienta bastante robusta y tiene muchas funciones, digamos, mucho potencial. Es fácil de entender también, de utilizar por el usuario, o sea, por nosotros, digamos, los analistas de ciencia de datos. Bueno, Python, que ya lo conocen, que es un lenguaje de programación, pero que cuenta con una gran librería para el análisis de datos. R, que yo creo que es la estrella hoy en día de lo que es el análisis de datos. Es increíble las funciones que brinda R, y además es libre. Después, otros de los más conocidos para el procesamiento de datos, bueno, como dijimos, es SQL, que lo que hace es maneja bases de datos con todo lo que más o menos fueron viendo ya en base de datos. Tableau es muy parecido a Power BI. Trabajan como con tablas y gráficos, tableros, digamos, interactivos. Y Power BI es mucho más sencillo incluso, y lo que tiene que la aplicación de Power BI es más bien para aplicaciones de negocio. Creo que sí se paga también porque es de Microsoft. Se instala y se analizan datos a partir de ahí. Incluso hoy en día, o no sé si a mí nomás, pero hay mucha publicidad, digamos, que te salta en YouTube sobre esta herramienta. Justamente eso, son tableros interactivos, y esa es la que se utiliza todo con el mouse, digamos. O sea que está hecho, por ejemplo, he visto contadores que han abandonado digamos, sus libros de contables para dedicarse al análisis de datos con Power BI, y como entienden la parte contable, digamos, dan predicciones económicas, digamos, a las empresas, y con eso están cambiando su orientación, digamos. Y no está conocido, el Apache Spark, no sé. También sirve para sistemas distribuidos y grandes volúmenes de datos, pero tampoco no es muy usado, digamos, o sea, por lo menos yo no conozco a nadie que me haya dicho que trabaja con eso. Bueno, hasta ahora, ¿alguna pregunta, algo que quieran decir, ustedes vayan guiándome. Acuérdense que estoy
También yo estoy nerviosa. Bueno, De todo eso que están nombrando ahí, sí. vamos a ver algunos. Python, la librería de Python para el análisis de datos, la librería de Python para el análisis de datos y R también como su función, digamos, con sus librerías. Porque como les decía, Y estos. ¿cómo? No, sí, 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 Sí. esos y de estos que están nombrando ahora, no, es solamente para que sepamos. Para que sí, No, los para que vamos a ver. sepan. No, 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 no. Pero sí es interesante que lo sepan porque por ahí depende como vamos a ir viendo ahora para el englobe de la segunda clase. Ustedes al momento de recibirse, ustedes tienen que utilizar la herramienta de acuerdo a donde van a estar trabajando. Depende de quién los contrate. Ahí ya vamos a ir avanzando y van a entender por qué existen diferentes herramientas. Nosotros nos vamos a basar en las más rígidas porque a partir de ahí todo lo otro es más sencillo. Creo las más robustas y más duras, digamos, son Python y R. Las más completas también, pero por ejemplo, para negocios, si ustedes están contratados por una empresa y utilizan Power BI, al saber R, ustedes van a poder sí o sí trabajar con Power BI porque van a entender de análisis de datos, ya tienen toda la base matemática y además porque es una herramienta súper sencilla porque es todo interactivo. Pero, o sea que no van a tener problema en utilizarla. Pero en la parte del análisis crudo se ve mucho mejor con R. Porque incluso te hace crear para la parte de la visualización, que es lo último que vamos a ver allá sobre fin de año. Con R es espectacular como te trae te visualiza los datos. Que eso tienen que lograr, ojalá lleguemos hasta ahí que no nos coma el tiempo y podamos dar bien visualización porque eso es lo que ustedes le van a presentar porque normalmente el que los contrate va a saber más o menos de las cosas y ustedes tienen que brindarle, digamos, o sea, presentarle el trabajo. Y la forma que mejor lo van a hacer es visualizando bien los datos, porque si es alguien que no entiende nada, vos le traes algo complejo y que me trae no voy a entender nada. Ellos quieren soluciones, no problemas. Bueno, seguimos un poquito. Bueno, y entonces, esto ya es introducción a la clase 2. Bueno, los diferentes lenguajes del procesamiento de datos según el tipo de proyecto era la clase 2. Bueno, justamente vamos a hacer como una diferencia entre dos grandes grupos y las herramientas más usadas en estos grandes grupos. Para todo lo que sean proyectos de ciencias de datos, los que más se usan son Python y R, como les venía diciendo. Porque eso justamente cuentan con una gran cantidad de librerías y se usan muchísimo y se basan en lo que es el aprendizaje automático y la minería de datos. Por eso son los más utilizados en los proyectos de ciencia de datos. Pero si son proyectos de desarrollo de software, los que más se utilizan hoy en día son Java o C++. Y también tienen sus librerías y sirven para codificar grandes sistemas y se basan más en lo que sean todo tipo de desarrollo de aplicaciones empresariales. Lo que muchas veces se hace es tener, o sea, por ahí las empresas lo que tienen justamente tienen un equipo de desarrolladores que desarrollan en Java o en C++, se basan sus bases de datos están basadas, por ejemplo, en SQL y sus analistas de datos trabajan con Python o con R, o sea que al fin siempre nosotros como analistas de datos vamos a tener que entender de las otras ciencias mínimamente o por lo menos saber cómo se manejan, digamos. En esta herramienta que es para esta materia que es para el procesamiento de datos, vamos a ver las que nos sirven para eso, para la ciencia de datos, que es Python y R. Por eso nos vamos a basar más en esas. Lo otro es lindo que sepan que existen, digamos, no sé qué se darán en las otras materias, desconozco. Supongo que en las prácticas o algo así tienen que englobar todas. Bueno. Bueno,
Entonces, para proyectos dijimos que para los de ciencia de datos Python R, para los del desarrollo de software C++ o Java, son las más utilizadas. Ojo, después de ahí ustedes pueden usar lo que quieren. Para proyectos de análisis de datos en tiempo real, por ejemplo, se usa el Scala, es bastante utilizado. Yo nunca lo usé tampoco. Pero dicen que lo que tiene es que tiene una buena velocidad en el procesamiento de datos, como le digo, está procesando en tiempo real y la velocidad de ese procesamiento dicen que es muy buena. Y bueno, y lo que sea para visualización de datos, proyecto de visualización de datos, JavaScript. Mucho se usa JavaScript también con nuestro R, digamos, que vamos a ver, o con Python. Mucho se usa JavaScript. Incluso es como el soporte como eso les decía, para la vista, para visualizar, para mostrar, muestran con JavaScript. Para mostrar los resultados, digamos. Bueno. Y acá era lo que más o menos les comentaba de qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de analizar los datos. Nosotros vamos a definir primero qué herramienta vamos a utilizar y a partir de ahí empezamos a trabajar. Por ejemplo, nos contratan y lo que tenemos que saber bien identificar cuál es nuestro problema, qué es lo que deseamos resolver. Nosotros nos tenemos que hacer todas las preguntas necesarias para concretar qué es lo que queremos y también si trabajamos para alguien es necesario saber entrevistarlo o hacerle todas las preguntas hasta poder determinar, o sea, nuestro objetivo tiene que ser concreto, definir bien cuál es el problema a identificar. Después, bueno, se recopilan los datos, obviamente se elige de qué fuente se van a recopilar los datos, siempre tienen que ser relevantes y tienen que ser ajustados al problema que quiero resolver. Como dice ahí, los datos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Y después lo que se hace, que es muy importante, limpiar los datos, prepararlos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a hacer, no tendría que dar este ejemplo, pero está muy presente en este momento en mi vida, la nueva predicción. Por ejemplo, ustedes dicen el gobernador fulano va a ser candidato a presidente. ¿Cuántas veces este gobernador es nombrado? Por ejemplo, mi problema es que me contrataron para procesar datos un partido político, por ejemplo, me contrata y quiere que yo procese los datos de cuántas veces es nombrado en Twitter esta persona, por ejemplo. Entonces, bueno, identifiqué, me dijeron cuál era el problema, decido con qué voy a recopilar esos datos, pero ¿qué pasa? Al traer esos datos me trae un montón de cosas. Entonces, ¿qué es limpiar los datos? Por eso es bien definir el problema. A mí me dijeron que identifique cuántas veces es nombrado el gobernador fulano. No me dijeron el gobernador fulano con esto, entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo tomo la herramienta desde la red social Twitter y obviamente que voy a barrer los datos considerando cuántas veces es mencionado en un hashtag, por ejemplo. Entonces, recopilo los datos, pero me va a traer cuando está mencionado bien, cuando lo mencionaron mal, cuando lo mencionaron con otra persona, por ejemplo, si hay otro candidato que va con él o quiere ir con él, también lo va a mencionar. Entonces, todo eso son datos de la misma, pero, o sea, son mis datos, pero ¿qué pasa? ¿Son los datos que necesito? No, porque yo lo único que quiero es cuántas veces lo mencionan a él solo. Por eso hay que definir bien cuál es nuestro problema, delimitarnos. Bueno, también esto de limpiar los datos consiste en limpiar datos repetidos, duplicados, no sé, o entradas incorrectas. Por ejemplo, puedo considerar que una entrada correcta o incorrecta es si está bien o mal escrito su apellido. O sea, el parámetro lo determino yo, analista. Yo, el que va a hacer el análisis de datos. Por eso necesito determinar bien cuál es mi problema a resolver. Porque si no, también me voy a volver loco, digamos, imagínense analizar los datos de mencionar a una persona en las redes sociales.
Bueno, luego de eso lo que hago es justamente con diferentes técnicas, depende de qué tipo de datos tengo, si son cualitativos o cuantitativos, siguiendo patrones, relaciones que yo aplico, que yo decido y aplico técnicas estadísticas. Lo que hago es analizar esos datos. Y bueno, y después obviamente le presento los resultados. Esta presentación de resultados, justamente valiéndonos de herramientas del procesamiento de datos, lo que hacen es interpretar, digamos, bueno, ¿qué dicen estos datos? Bueno, dice que incluso podemos, como le decía, se depende del problema, podemos determinar, bueno, este hombre es mencionado en tantas veces por día, las menciones son de tal hora, horario, no sé, matutino es más mencionado, no sé, cada vez que sale en el público, o sea, depende de lo que yo aplico. Cada vez que se presenta en público es más mencionado. Cuando o por ejemplo si hubo una tendencia y depende de lo que yo decidí analizar, fue la interpretación de los datos me arroja de que es mucho más mencionado cuando se habla también de tal persona o de tal tema. Todo eso por eso hay que definir bien a qué quiero llegar, qué quiero apuntar, porque es muchísima la cantidad de datos, digamos, para analizar y todos arrojan mucha información. Y lo último es comunicar estos resultados. Comunicar quiere decir que presentarlo de la manera más clara posible para aquel que me contrató o que no entiende pueda verlo y entender justamente. Y la toma de decisión ya muchas veces no corre por nuestra cuenta. Nosotros podemos aconsejar o guiar con todo lo que le damos, pero normalmente la toma de decisiones cuenta por digamos, el que nos contrató, sea empresa, negocio, o como les decía, el ejemplo del partido político. Pero es todo, o sea, es increíble todo lo que ustedes pueden, el alcance que tiene la ciencia de datos es muchísimo. Si saben aplicarlo, bueno, y este es un grafiquito más o menos que muestra que es un proceso constante, o sea, no es que yo hago cada paso escalonado y llego al fin, sino que constantemente puedo volver a empezar y a limpiar y a recolectar y así constantemente. O sea, el análisis de datos trata de eso, no es algo jerárquico, sino por eso se presenta así el gráfico, porque es constantemente estamos, no significa que vamos a estar dando vuelta en círculo, sino que lo que significa es que volvemos a empezar y a analizar y a depurar y a limpiar y a presentar de vuelta y siempre buscando la mayor precisión. Bueno, y volviendo otra vez, como es la introducción, digamos, a estas herramientas, vamos a ir ya enfocándonos. Les presentaba yo en la clase 2, no sé si se nos termina el tiempo, todavía no. Una de las principales herramientas es Python. Sí, una de las principales herramientas es Python, que lo que dice que es muy efectivo, digamos, aplicando modelos de Machine Learning, que ahí después les doy una breve introducción. Creo que no sé si ustedes están por dar aprendizaje automático. Bueno, y que, bueno, Python... Justo ¿Sí? estaba por preguntar si usted no sabe cómo, o sea, la diferencia entre Machine Learning y inteligencia artificial. Leí, pero no entendí, la verdad. Y bueno, ahora, así como así la diferencia, ¿no? Pero le podemos sacar, digamos, pero vamos a ir presentando Machine Learning y ahí le digo lo que yo sé de inteligencia artificial, digamos. Bueno. Bueno, y bueno, y con problemas, con modelos de clasificación y regresión, dice que trabaja mucho Python. Bueno, y ahí, como mencionaba Machine Learning, me pareció interesante porque por ahí uno no sabe lo que es y no tiene por qué saber, porque para eso estamos, para aprender qué es esto del aprendizaje automático.
El aprendizaje automático son, eh, digamos, bueno, ahí mismo dice, es una rama nomás de la inteligencia artificial, pero, a ver, vamos a hablar burdamente, digamos, son como un montón de algoritmos desarrollados que lo que hacen es, al unirlos, digamos, al trabajar en conjunto esos algoritmos, lo que hacen es tienen la capacidad de, o sea, están programados justamente para eso, como para aprender, parece que aprenden, digamos, son como que ellos vos primero los entrenás y como son algoritmos que guardan de alguna manera, vamos a hablar así mal y pronto, pero como que guardan la información, aprenden, entonces, de acuerdo a ese entrenamiento y ese aprendizaje, después cuando vos le preguntás algo, o cuando o querés utilizarlo en algo, como que te tira la respuesta, como que sabe darte una respuesta. Y es porque en realidad lo que tiene es un entrenamiento, digamos, o sea, es como que el tipo estudia, digamos, y vos una vez que después le preguntás, él busca en lo que aprendió y te responde. Es eso, claro, es una rama de la inteligencia artificial porque justamente la inteligencia artificial es mucho más amplia, digamos, y no solamente se trata de esto, de aprender respuestas, y porque, por ejemplo, inteligencia artificial también es los robots, por ejemplo, los robots, si bien tienen algoritmos que vos, por ejemplo, le programás para que el tipo se mueva, camine, traiga algo, siempre es un aprendizaje, pero no es este tipo de aprendizaje, sino que el otro es como un robot, por ejemplo, es una inteligencia artificial que es automatizado, digamos, porque le dijiste qué tiene que hacer y sabe hacer eso, nomás sabe que en tal momento tiene que caminar, dirigirse, si trabaja con sensores va a saber hasta dónde ir, parar, pero sabe hacer solo eso y nada más, digamos, es como aprendizaje automático. En cambio, el Machine Learning tiene la capacidad de que primero siempre se los entrena y aprenden. Pero no es que quedan ahí, sino que si están bien aplicados las técnicas están bien aplicadas y los algoritmos son los precisos, siempre está aprendiendo. Entonces un sinfín, es como que al final vos decís, sabe más que yo. Y no, porque está aprendiendo y guarda. Cuando vos necesitas, busca esa respuesta y te la tira. Esa es la diferencia que yo le veo, digamos. No sé si sirvió más o menos la explicación. Eh, bueno, díganme cuando se nos corta porque me muero. Tenemos el otro link, pero no quiero que se nos corte. Bueno, lo mismo, falta poquito. Bueno, entonces, algunos de los modelos con los que trabaja este Machine Learning, esto a modo de información, digamos, como para que vayan ambientándose y conociendo distintos terminología. Son, bueno, la regresión lineal, que es claramente estadística. Lo que hacen toman variables, por ejemplo, y se me cortó. Quedan 10 minutos ya más. ¿Vieron? Bueno, a ver, capaz le metemos rapidito. Bueno, lo que hace la regresión lineal toma, por ejemplo, de acuerdo a diferentes variables estadísticas, lo que hace es analiza, por ejemplo, de acuerdo a dónde está, bueno, el ejemplo es muy claro, de acuerdo, hace una relación entre el lugar donde está ubicada la vivienda y su tamaño y de acuerdo a eso me tira un precio. Es el ejemplo más común, digamos, que podemos tener de regresión lineal. Bueno, árboles de decisión, eso se aplican en todo, incluso en programación, en todo tipo de... lo más usado son árboles de decisión, porque es como que va armando justamente eso, árboles, digamos, con la información y viendo cuál es la decisión que me conviene tomar para todo tipo no sé, para negocios, para salud. La verdad que es de acuerdo a diferentes patrones,
va armando el árbol y tomando el camino mejor, digamos. Las redes neuronales en su momento fueron algo sumamente usado, porque era el boom del momento, hace ponerle 8 o 9 años atrás, porque era similar al pensamiento humano, la forma en que decidía, digamos, de acuerdo a los patrones que tomaba de los algoritmos, era parecido al pensamiento humano, al razonamiento humano. Después, ¿qué dice? Máquinas de vectores de soporte. Dice, es un modelo que se utiliza para clasificar los datos de 2 o más clases. Bueno, sí, por ejemplo, lo que hace es, tiene como tablas, y de las tablas que tiene como lo que nosotros lo solemos llamar en programación, que tenemos como una lista negra, lo que hace, compara. Si está o no está en la lista negra, entonces si está en la lista negra lo pone como spam, y por ejemplo, de un correo electrónico. Y si no, me lo muestra desde mi bandeja. El tema es que por ahí se le escapan cosas, digamos. Porque así funciona, porque es como que tiene que tener una lista, digamos, una tabla básica de base. Y el clustering, lo que hace el más clásico, que es el que casi todo el mundo trabaja, que es vieron que nosotros por ahí decimos, me escuchan, y no, lo que hacen es eso, o sea, el barrido que hace es buscar clientes, y que lo que hace según tu comportamiento. Por ejemplo, si vos estuviste hablando con un amigo de algún tipo de auto y después te empiezan a aparecer ¿cómo se llama?, publicidades y todo eso, era porque estuvieron analizando y barriendo datos y capturando clientes, digamos, potenciales clientes o posibles clientes, con una técnica de cluster. Pues es infinita la cantidad de cosas que pueden hacer. Bueno, y rápidamente, a ver si no se nos corta. Como le decía, Power BI se paga, pero es muy usado para el tema de la inteligencia de negocios. Las grandes empresas usan mucho, porque prefieren pagar, aparte porque de alguna manera les conviene, digamos, porque al pagar la herramienta y ser una plataforma bastante fácil de usar, tampoco o sea, ahí es donde ellos evalúan qué les conviene, digamos, si pagarle a varios ingenieros, digamos, o tener más bien técnicos o analistas, y que entiendan, o sea, que sepan la ciencia, y que utilicen la herramienta, porque como es tan interactivo, es tan fácil de usar, digamos, por ahí incluso hasta se niegan a pagar personal especializado, porque, como les decía, lamentablemente, pero hasta los contadores están dejando de armar sus libros contables para utilizar, analizan datos con Power BI. Bueno, y en el mundo de son las diferentes aplicaciones, vuelvo a repetir, que tienen nuestras herramientas. O sea, en el mundo de los datos, por ejemplo, de los bancos, por ejemplo, lo que se utiliza mucho es SQL. ¿Por qué? Porque maneja grandes volúmenes de datos en las bases de datos. Aparte, SQL es muy robusto, se puede utilizar casi con todos los programas, digamos, me arriesgo a decir con todos los lenguajes de programación. Es sencillo, es algo bastante utilizado. La interpretación de los resultados, o incluso la escritura de las sentencias, de las consultas, es sencillo, al lado de otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, eso era más o menos el resumen de las clases. Antes que se nos corte rápido, les vuelvo a decir para los que no estaban, la actividad es sencilla. La idea es que ustedes puedan ir armando sus apuntes para luego de... ¿Puedo dejar de compartir, no es cierto? Así. ¿Ahí está? ¿Estoy o no estoy? Espera, profe. Ya está. Ay, ¿qué pasó? No era para decirle si no me podía mostrar la diapositiva 11. Pucha. Profe, ¿esta diapositiva las va a subir al aula? Sí, me dijeron que tengo que subir la clase grabada y... que está grabando, ¿no? Sí.
me muero. No grabó Ah, nada. bueno, bueno, no hay problema. Pues. Ah, yo no sé si estoy grabando. Bueno, si no grabamos nada, estamos jodidos. Creo que no grabó, profe, porque aparece. Ah, no, sí está grabando, está grabando. Dice que está. Aparece un puntito rojo arriba en el Meet, en la pestaña del Meet. Ah, bueno. Bueno. A mí no me aparece, por eso no veo nada. Sí, parece que está grabando. Finaliza pronto, dice. Bueno, si no, estamos jodidos si no grabamos. Pero no, la presentación sí o sí tengo que poner. Sí, sí, sí o sí. De última, si quieren que... Dice récord y así está grabando, sí, sí. Bueno. Como les decía, la idea es que ustedes vean en su mapa conceptual las principales herramientas y que tengan una idea en qué va a consistir, digamos, mi materia. Pero porque para que ustedes vayan como entrando en clima, eso es nada más, no es que les pido que hagan, digamos, algo porque por ahí choca un poco, dicen, no, pero nosotros estamos por estudiar docencia. No, no es para docencia, es una visión global de los temas. Para armarse su apuntecito, tenemos todo un año en camino y después hay que rendir un final. La dispositiva 11 dijimos. Ahí está, sí. Profe, con esta diapositiva que usted sube, de ahí podemos sacar la información y hacemos un mapa conceptual. Sí, 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 sí. Están los apuntes de las clases que siempre les voy a ir armando, así como les decía por el tema de que no hay casi material, o sea, no los puedo mandar a leer un libro, digamos, porque no hay para investigar mucho, pero un libro en concreto que te mandan así como historia, digamos, para leer, no hay. Entonces yo me pongo a armar los apuntes. Al momento del final yo no me voy a salir de los apuntes. Solo No, eso. hay es fotografía, pero Bueno, vuelvo acá. ¡Fua! Mira todo lo que aprendí hoy. Bueno, siempre les voy a poner así, creo que se puede usar los mismos links, voy a ver. Pero siempre vamos a poner dos por las dudas de que, sobre todo cuando demos más bien las herramientas, ahí nos vamos a ocupar. Incluso podemos Profe, llegar, sí. ¿profe llegó a tomar asistencia o dejamos los nombres? Mejor si dejan los nombres, entonces copio y pego. De todas formas, como les vuelvo a decir, no es tampoco para mí un impedimento. Es responsabilidad de cada uno y las ganas de aprender. O sea, no es determinante para mí. La asistencia no es algo que yo no me valgo de eso. ahí ya Entonces, se acaba, profe, así que le saludo. Hasta luego. bueno. Ya se acaba. Listo. Cualquier consulta, estoy 24/7 para ustedes. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe, chao. Chau, chau.